Estamos en un lugar de Medellín, para los que pueden tal vez no saber exactamente qué es Medellín, es la segunda ciudad de Colombia, quizás más famosa de lo que quisiéramos celebrar los habitantes de esta ciudad, por una historia de violencia urbana que sobrepasó en su momento los límites. Yo no sé si la violencia tenga límites de decencia, pero mi juventud, mi edad, el comienzo de mi edad adulta, en esta ciudad estuvo marcado por actos de violencia de ingrata recordación. Pero comienzo presentándolos. Estamos en Medellín, la noche del sábado 4 de mayo, en compañía de Mariana Fajardo. Poco a poco les iremos contando, porque yo quiero que justamente lo que vamos a hacer como colaboración a esta reflexión sobre los caminos que pueden alimentar la paz en el mundo, sea más bien un diálogo. Yo quiero empezar contando mi historia por dignidad y prestigio. Mariana, por fortuna, es una mujer muy joven, pero con una experiencia muy profunda y muy intensa dentro de lo que consideramos la más reciente etapa de violencia en el país. Pero ahora oiremos a Mariana. Yo quiero, qué pena, tomarme la vocería y decir que habito en esta ciudad desde el año 1955. ¿Qué significa eso históricamente? Significa que nací en el momento en que empezaba a declinar, tal vez eso no es muy objetivo realmente, lo que de forma peyorativa se llamó la violencia en Colombia. El periodo de la violencia en Colombia fue un periodo histórico lamentable que se inició en el año 1949 con la muerte de uno de los políticos de mayor arraigo popular que ha tenido el país. La muerte de Gaitán, confusa, como tantas muertes de líderes políticos en nuestro país. La mano que finalmente disparó el arma no era más que el títere de unas intenciones que se mezclan con todas las jerarquías sociales. Y no es del caso entrar a analizar eso, pero lo que desencadenó ese magnicidio fue un periodo definitivamente que dejó una huella monstruosa en nuestra cultura, marcó de manera indeleble nuestra cultura. Mi nombre es Juan Felipe Jaramillo Toro, ese es el nombre con el que fui bautizado dentro de la tradición católica, es decir, tengo abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y ancestros que son parte de la construcción de este país. Mi nombre, estoy vestido como sacerdote zen, es Sanriqui. La verdad me siento mucho más cercano de ser Sanriqui que de ser Juan Felipe Jaramillo, porque Sanriqui además tiene sentido. San quiere decir montaña, Riqui quiere decir fuerza. Hace 30 años, cuando recibí por primera vez este nombre, supe que tenía una tarea que tenía que ver con algo que nos enorgullece a los habitantes de Medellín, con estas montañas, con las montañas que rodean este valle, el Valle de la Urrá, pero también con la gran montaña que cada ser humano construye con su propia vida, creando una base firme, estable, para darle reposo a esa masa de tierra que se aglomera y que empuja hacia el cielo. Es el símbolo, por supuesto, de la meditación, y yo soy dirigente en estos momentos de un grupo de meditación zen en la ciudad de Medellín. Soy médico general de la Universidad de Antioquia, y creo que esta combinación de líneas de trabajo no es gratuita. Pero quiero contar brevemente un poco de mi historia personal. En el orgullo de los apellidos aparecieron los escudos familiares, aparecieron las genealogías que engrandecen, entre comillas. Era muy común sentir con orgullo que en el pasado de una familia existía alguien con categoría importante en el mundo militar. Uno de mis bisabuelos, de apellido Toro, Manuel María Toro,
fue general durante la Guerra de los 1000 días por el Partido Conservador. Otra guerra fratricida, inútil, destructiva, miserable, pero las espadas de mi abuelo, cruzadas en las paredes de la casa las espadas de mi bisabuelo en la casa de mi abuelo, se reconocían como fruto de un mérito de grandeza, de gloria, y se contaban las anécdotas del guerrero, del hombre que le tocó batallas, que le tocó beber agua untada de sangre porque no encontró otra, del hombre que era tan fuerte que su mano había sido multada porque de un solo puño podía matar a alguien, del hombre importante que llegó a ser gobernador de una provincia, la provincia de Antioquia. Entonces nuestra familia estaba marcada por el guerrerismo. Al otro lado de la familia Jaramillo Arango, tengo un bisabuelo, Gabriel Arango Mejía, que fue genealogista, alguien que se interrogaba sobre este entrecruzamiento de familias, quizás rastreando algo de prestigio que le diera dignidad. Muchas familias en nuestra región han querido ser pretenciosamente herederas de alguna dignidad proveniente de España. Puede que sí. Algún Restrepo se consideraba primo y usía de la Virgen, un poco ridículo. Mis bisabuelos vivieron en épocas de violencia. Mi padre y mi madre se conocieron en la época de la violencia. Yo nací, crecí y me formé como ser humano en un periodo que duró medio siglo, más de medio siglo, que también fue una forma terrible de violencia, un conflicto que no ha sido claramente reconocido por algunas personas o que quiere ser negado por algunas personas, pero que produjo más de 200.000 víctimas mortales y alrededor de 8 millones de personas desplazadas en el país, con todo el daño físico y moral que eso ha significado. Entonces mi pregunta por la paz, o mi pregunta, mis interrogantes sobre la violencia siempre me han acompañado. Recuerdo que al lado de los cuentos de hadas, las historias que nos apasionaban, que nos conmovían profundamente, eran las historias de la crueldad de la violencia, de la forma en que llegaban a un pueblito o a una finca y cogían a todas las personas, niños, mujeres y hombres, y los pasaban al papayo, los mataban con una cosa que yo nunca entendí hasta muy adulto, que se llamaba el corte de franela, es decir, en el punto del cuello de una franela, con un machete, con un cuchillo, se degollaba a la gente, bueno, y todas las atrocidades que no es del caso repetir. Recuerdo a los 7, 8 años oír a un campesino contarnos cuentos de terror, y el último que coronó el terror fueron las historias que él presenció de las masacres en la época de la violencia. Mi padre fue un hombre violento. En mi casa vi las armas. Mi padre las usó con tan mala puntería que no acertó. Un día borracho, en discusión con mi madre, disparó su revólver y cuando yo fui, lo único que vi fueron los golpes de la bala, que por fortuna no había herido a nadie, que habían dejado muescas en las paredes. Vi a mi madre con sus ojos morados llorar y decirme que no había pasado nada, invitándome a que me fuera. Recuerdo con dolor esa herencia que no era gratuita. El padre de mi padre tenía un refrán que gozó de gran simpatía en nuestra sociedad, que decía: la letra con sangre entra. Había un culto de las armas. A mi papá le encantaban las armas, a mí me aterraban las armas, me inspiraban miedo. Y quizás por esa razón, cuando llegué a la adolescencia, y lo natural era admirar esa guerrilla naciente, estoy hablando de la década de los finales de los 60 y comienzos de los 70, cuando se están conformando, acaban de conformarse ya los grupos revolucionarios armados, las FARC y el Ejército de la Liberación Nacional, pues muchos jóvenes como yo, seducidos por esa idea altruista de tumbar el régimen dedicado a explotar a los más necesitados, en un acto de heroísmo se fueron para el monte y terminaron haciendo parte de estos movimientos armados. Cuando tenía 17 años, estando ya en la Universidad de Antioquia, asistí a una manifestación y en la primera salida a la calle vi cómo de cualquier lugar salieron un par de demonios. Yo no puedo definir la naturaleza de un ser humano violento, sino como el poseído por un demonio, que sacan unas botellas, los molotov en esa época, ya
ya cambiaron, ahora usan otros elementos explosivos, y los tiraron contra cualquier cosa por hacer estragos. Yo sentí tanta decepción de hacer parte de movimientos de protesta que terminaban en estos actos de vandalismo que no quise volver a saber nada que implicara el uso de la fuerza para transformar la realidad. Eso no quiere decir que se me haya ahorrado el esfuerzo de comprender la violencia que yo mismo encarnaba. Creo que parte de mi insatisfacción como adolescente nacía de esa lucha interna entre fuerzas que llamaban a la ambición, al enriquecimiento, al machismo, a la imposición, al poder, a la violencia, y otras fuerzas que se interrogaban por el sentido de la vida. A la edad de 20 años tomé una decisión, entre comillas, loca para muchas personas, abandoné la carrera de medicina y me fui a vivir indefinidamente, era mi intención, a la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí, como un regalo inesperado, porque fui detrás del conocimiento ancestral indígena que se me dijo no me correspondía. Se me entregó algo inesperado y fue la enseñanza budista. Allí conocí por primera vez la práctica del Zen a través de un personaje que nada tenía que ver con mis anteriores cuestionamientos, pero que me ofreció la oportunidad de entrar a esta práctica. A la edad de 21 años, ya los había cumplido, empecé una búsqueda que poco a poco me permitió consolidar una opción que me llevaba en esa dualidad entre el mundo de la violencia y la búsqueda de un sentido donde la paz, la armonía, la tolerancia, la justicia, la verdad fueran más importantes. Creo que me facilitó el mantenerme al menos con la intención de habitar en ese lugar. Como muchos de mi generación, creo que nací en medio de la confusión, de la desesperación, del rechazo radical de muchas cosas asociadas con nuestra civilización. Todos los antis de todas las naturalezas me fueron atractivos. Entonces hice parte del movimiento antipsiquiátrico en su momento, hice parte de los movimientos antimoral, anticristianos, me declaré ateo y milité dentro de un movimiento, bueno, más de tipo intelectual que de tipo formal, en el que queríamos encontrar sentido por otras vías, pero eso no me eximía de actuar las cosas que de manera genética, que moralmente, en los genes que yo llamaría morales de la cultura que había recibido, actuaba, y creo haber sentido cómo esas fuerzas del machismo, esas fuerzas del patriarcalismo, esas fuerzas del resentimiento, esas fuerzas de la venganza, también se expresaban. Con vergüenza reconozco haber hecho parte de esta montonera de hombres que han esgrimido una inútil, dañina actitud de soberbia y que imponen a la fuerza sus criterios por la fuerza de la palabra, a veces por la fuerza de los gestos o a veces por la fuerza de los actos. Entonces sé que ha habido violencia, he sentido la violencia dentro de mí, nunca hasta llegar a herir o matar a nadie, pero siento realmente que ha sido muy difícil, como lo ha sido y lo es para la mayoría de los colombianos, reconocer de qué manera acunamos, apoyamos, protegemos, promovemos la violencia. Con los años, mi práctica del budismo se hizo cada vez más fuerte. A partir del año 1989 empecé una práctica regular. Por 20 años hice parte de una comunidad de practicantes ensimismados, es decir, que hacían una práctica más dedicada a ellos mismos que abierta a la realidad del entorno, a la realidad social de nuestro país. Con esa experiencia, hace ya 9 años, decidí dar un cambio radical a mi práctica. Desde hace 5 años exactamente hacemos parte, digo yo hacemos, porque hago parte de una comunidad de la institución conocida como el San Francisco Zen Center, fundado por el maestro Suzuki Roshi, que fue un pacifista. Raro ser un pacifista durante la Segunda Guerra Mundial en Japón, raro entre los japoneses. Y siguiendo su enseñanza y tomando como mío el ejemplo de lo que se ha realizado en San Francisco Zen Center, hemos empezado un trabajo realmente de integración entre las enseñanzas budistas y la necesidad de impactar en una cultura de la muerte, una cultura de la violencia, de la
rabia, del resentimiento, de la ambición, de la ignorancia, que es la que domina no solamente nuestro país, pero nuestro país ha sido protuberante, ha sido un tumor de un tamaño exagerado que sigue hondo, profundamente inmerso en la realidad. Me ordené como sacerdote zen hace 2 años, pero ya antes habíamos empezado a interesarnos en la posibilidad de aportar algo desde la meditación en el entorno y en la vida de otras personas. Así fue como tuve la fortuna de conocer a Mariana. Hace 4 años fuimos invitados por una joven muy entusiasta, una joven americana, Lia Dance. Ella había venido como voluntaria a trabajar en el CAE, se llamaba el CAE en esa época, Centro de Atención Especializada, que era uno de los frentes de trabajo de la comunidad salesiana en Medellín, específicamente de Ciudad Don Bosco. Y allí estaban recluidos, no encarcelados, recluidos, jóvenes menores de edad que estaban en proceso de restitución de derechos, es decir, que estaban haciendo un proceso de recuperación después de haber salido del conflicto armado del país. Algunos porque habían sido literalmente capturados en combate, otros porque habían salido huyendo del conflicto, otros como Mariana porque una serie de circunstancias favorables le permitió salir sin traumatismos, afortunadamente para ella. Y pues desde el primer día que nos encontramos, yo vi en Mariana, que tenía en ese momento 18 años, vi un ser realmente sorprendente. A mí me causó muchísima admiración, tal vez no fue la primera, fue como la segunda o la tercera vez que nos encontramos. La veía que llevaba unos libros de autores latinoamericanos, de Cortázar, si mal no recuerdo. Me admiró muchísimo, yo pensé que era algo casual, pero no, luego descubrí que a ella el mundo de la literatura le interesaba. Y bueno, y otros aspectos de su relación con el mundo que me cautivaron. Y la verdad, con ella y con otro grupo de adolescentes iniciamos un trabajo que fue todo un experimento de ofrecer la posibilidad de practicar la meditación como un medio para transformar no solamente lo que podríamos llamar el trauma asociado a la participación en el conflicto y todas las secuelas psíquicas, mentales, morales que esto ha dejado, sino también como un elemento interior de liberación. Digamos que estamos en el proceso, esa fue una etapa que duró 2 años, luego la terminamos y hemos iniciado otra etapa que la estamos realizando aquí dentro de la comunidad Zen Inside, Montaña de Silencio, un proyecto que pretende escalonarse en los años, que ha invitado a miembros de grupos armados a tomar la meditación y otras formas de enseñanzas y de prácticas, no solo orientales, también de nuestras propias raíces culturales indígenas y populares, como una posibilidad de crear un liderazgo diferente, una forma de relación diferente con el mundo, con la sociedad, entre las personas y sobre todo con nosotros mismos. Entonces termino mi historia diciendo, mi vida ahora es trabajar, ofrecerme, darme, para ver qué se puede hacer para que no reine la paz. Yo no sé si esa palabra es justa, para que se cultiven realmente plantas, ideas, condiciones culturales que le permitan a muchos seres humanos en el presente y en el futuro vivir de otra manera la relación con este mundo y con esta vida. Mariana, entonces yo quiero invitarte a que lo mismo que yo hice, le cuentes a las personas que nos están escuchando cómo fue tu vida, un poco más o menos así el resumen de lo que puedes contar significativo que te llevó finalmente a ser parte de las FARC. Bueno, buenas noches. Pues como Juan ya dijo, mi nombre es Mariana Fajardo. En este momento tengo 22 años. Pues mi papá, vengo de familia militar. Mi papá es intendente de la policía y por parte de mi madre, mis primos y algunos de mis hijos hacen parte también de las instituciones. Pues la verdad es que es muy confuso porque pues nosotros vivíamos muy bien, vivíamos en un pueblo que se llamaba Chinchiná y cuando mis padres se divorciaron
mamá pues nos llevó con ella. Cuando llegamos al departamento de Cauca, pues todo fue totalmente diferente, ya sin mi papá y todo, mi mamá se volvió pues, muy agresiva, o no sé si siempre había sido así, sino que con mi papá al lado pues lo disimulaba, no sé, pero se volvió una persona muy violenta, y entonces ya pues el maltrato era sobre todo hacia mí, porque mis otras hermanas todavía estaban muy pequeñas, entonces eso fue creando como un distanciamiento entre nosotras, y ya cuando yo cumplí 13, 12 años, la situación era insoportable entre ella y yo. Ya el maltrato, los golpes, las palabras y todo ya eran muchas. Entonces llegábamos al punto en que ella me echaba a mí de la casa y yo me iba por orgullo o no sé, pero yo me iba de mi casa. Entonces la tercera vez que ocurrió que me echó, me fui. Pero esa vez me fui y no volví. Porque llevaba un mes conociendo a alguien, y ese alguien me invitó a un pueblo del Cauca a pasear, y yo me fui inocentemente confiada, porque igual en los pueblos todos nos conocemos. Cuando me fui para ese pueblo llegué allá y resulté colocando una bomba sin querer en una estación de policía. La verdad fue algo muy raro, porque pues las bombas que yo había visto había sido los muñequitos en la televisión, nunca había tocado un arma, y nunca me imaginé que a mí, hija de un policía, me iba a pasar, que iba a terminar haciéndole daño a la institución, que mal que bien había sido como parte de la familia. Entonces, cuando pasó lo de la bomba, a mí me tocó salir corriendo por allá al monte, y cuando me di cuenta estaba en las filas de la segunda columna móvil Jacobo Arenas de las FARC. A mí, pues la verdad me recibieron muy bien. No puedo decir que fue totalmente mal, porque en algún momento, y aún creo, que me sentí como en mi casa. Ellos fueron mi familia como por casi 3 años, fueron mi familia, fueron un apoyo, me hicieron sentir alguien importante, alguien que valía la pena, así fuera para que me mataran, pero me hicieron sentir importante, ¿no? 14 años, con una mamá pues, que lo desprecia, y un papá que prácticamente se desapareció, pues donde le dan afecto no me sentía bien. Entonces así fue mi ingreso a las FARC. Ahorita, pues cuando tenía 17 años me dieron la oportunidad de ir a visitar a mi mamá, y nunca más volví. Mi mamá decidió entregarme a la Defensoría del Pueblo, y aquí estoy, empecé el proceso de movilización. Nunca puse problema, nunca me opuse al proceso, ni tampoco me opuse a estar allá, porque cuando uno la vida lo lleva a un lugar es porque allá tiene que estar, porque para algo bueno debe ser. Yo digo que mi vida, donde yo no hubiera entrado a las FARC, yo estuviera, o me hubiera suicidado, o mi vida hubiera sido otra cosa totalmente diferente a lo que es ahora. Es muy interesante lo que cuenta, y hay un detalle que quiero resaltar, sí, en la vida parecen haber fuerzas que posibilitan el equilibrio, o que posibilitan que se salga de situaciones incalculables. Pues la mamá no tenía por qué sospechar lo que iba a suceder con el frente con el que Mariana estaba. Cuéntale esa historia. Si tú te vas otra vez para el monte, ¿qué te hubiera pasado? En el momento en que yo me iba a devolver, y mi mamá pues me mandó para el Instituto de Bienestar Familiar, al siguiente día en las noticias apareció que hicieron un bombardeo en el campamento en el que yo tendría que haber estado. Entonces, consciente o inconscientemente, en la vida las cosas pasan por algo. De acuerdo. Eso me parece muy significativo, es muy bonito, y yo sí creo, bueno, soy seguidor de una tradición oriental, porque esto es un pensamiento que abarca más allá del budismo muchas otras tradiciones, que habla del karma, y el karma